Dicen que la fe aleja al mal, pero lo que vas a escuchar hoy ocurrió dentro de lugares sagrados. Bienvenido a Portales Paranormales. Me llamo hermano Samuel. Soy monje benedictino desde hace más de 30 años y resido en un pequeño monasterio rural en las afueras de Selma, Alabama. Lo que voy a contar no es una historia que escuché de otro fraile, ni un rumor local. Es algo que viví durante 4 noches seguidas, y hasta el día de hoy sigo sin poder darle una explicación. Todo comenzó en octubre del año pasado. Era un viernes, cerca de las 11:45 de la noche, cuando escuché 3 golpes suaves en la puerta lateral de la iglesia. Me pareció extraño, porque esa entrada solo la usamos durante las misas privadas o en los entierros. Yo mismo abriran. Había un hombre de unos 40 años, delgado, vestido con una camisa blanca antigua y una chaqueta gris gastada. Tenía los ojos muy hundidos, pero no daba miedo. Solo, me dijo con voz pausada, vengo a pedir una misa por el alma de mi madre. Le expliqué que ya no celebrábamos misas a esa hora, pero él insistió, y su forma de hablar, su tono, algo en él, me hizo aceptar. Encendí las velas, vestí la casulla y comencé la liturgia en voz baja. Éramos solo él y yo, en la primera banca, sin moverse, pero cuando comencé la oración del Gloria, escuché un leve crujido. Miré hacia el banco. Ya no estaba. Pensé que había salido sin que me diera cuenta. Revisé la puerta. Seguía cerrada. Neidi Love, salieran uno de los hermanos, que dormía cerca del coro, me dijo que escuchó un leve canto, como si alguien murmurara una canción antigua, pero no le dio importancia a nada. La noche siguiente, exactamente a la misma hora, volvieron a sonar los 3 golpes. Era el mismo hombre, misma ropa, la misma mirada vacía. Me pidió de nuevo una misa. Lo dejé entrar, celebré como la vez anterior, y volvió a desaparecer justo cuando comencé la oración eucarística. La tercera noche, decidí no estar solo. Llamé al hermano Elías para que me acompañara. Le conté lo que había pasado. Él no me creyó del todo, pero accedió. Preparamos la iglesia a tiempo. Y otra vez 3 golpes. El mismo rostro en esta vez. Elías también lo vio. Celebramos la misa, y cuando comenzamos el Padre Nuestro, el hombre se levantó lentamente y caminó hacia el altar. Pero antes de llegar, se desvaneció. No corrió, no se esfumó. Se deshizo, como si el aire lo tragara. Elías cayó de rodillas, temblando. A la 4ª noche, fue la última. No golpeó la puerta. Ya estaba dentro, sentado en la misma banca. No lo vi entrar. Ya no pidió misa. Solo dijo una frase que se me quedó grabada con fuego. Ahora ella puede descansar, pero yo no. Al día siguiente buscamos en los archivos del monasterio. Encontramos una entrada de 1912 sobre un joven llamado Thomas Whittaker, cuyo cuerpo fue enterrado en el cementerio trasero luego de haber fallecido en un incendio. Su madre, según el registro, había pedido una misa por su alma, que nunca se celebró, porque ella murió antes de que pudiera hacerlo. Desde esa noche, nunca más volvió a aparecer. Pero hay algo que no puedo ignorar. En las 4 misas que celebré con él, nunca consagré la hostia en cada una. Algo me interrumpía antes de llegar a ese momento. Tal vez fue Dios quien evitó que cruzáramos un límite que no debíamos cruzar. O tal vez nunca celebré una misa, solo recité una liturgia vacía frente a un alma que aún busca redención. Y yo aún me pregunto si de verdad fui yo quien ofició esas misas, o si fui solo un testigo de algo que ya estaba predestinado a repetirse. Me llamo Padre Julián Ortega. Soy sacerdote diocesano desde hace 18 años. Y lo que voy a contar ocurrió en una capilla pequeña y muy antigua en las afueras de Guadalajara, Jalisco. Este testimonio no tiene intención de convencer a nadie, pero quienes estuvieron ahí saben que no estamos solos cuando rezamos, y a veces lo que nos acompaña no viene del cielo. La capilla
San Miguel Arcángel es humilde. Construida a finales del siglo XIX por frailes franciscanos, nunca fue restaurada más allá de lo esencial. Los muros de adobe siguen oscuros por dentro, el altar apenas iluminado por velas, y el coro elevado chirría cuando alguien sube. Ahí celebrábamos vigilias los jueves, desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, durante meses. Todo fue normal. Silencio, oración, confesiones discretas. Pero en noviembre del año pasado, algo cambió. Comenzó como un susurro. La vez que lo noté, pensé que era una mujer rezando. Estábamos todos arrodillados. Las velas estaban encendidas. El murmullo provenía del fondo, detrás de las últimas bancas. Era una voz suave, como la de una joven, pero no rezaba. Cantaba no. Era canto gregoriano, ni ningún himno conocido. Era algo que se arrastraba entre las palabras, como si esa voz llorara mientras intentaba cantar. Me levanté y miré hacia atrás. No había nadie. Caminé entre las bancas con una linterna. Todos los fieles estaban al frente, nadie más. El sonido desapareció a la segunda vez. Fue peor. La voz apareció justo cuando comenzábamos el rosario. Esta vez, más fuerte, lo suficiente como para que todos la oyeran. Algunos se levantaron. Otros intentaron grabar con el celular, pero nada quedó registrado. Ni imagen, ni audio a una feligresa. Doña Mariela, que llevaba años viniendo, se desmayó. Dijo que al escuchar el canto, sintió una presión en el pecho, como si alguien la estuviera empujando hacia abajo. Le llevamos agua bendita y la sacamos del lugar en punto la tercera noche. Decidí suspender la vigilia, pero algunos feligreses insistieron en rezar fuera de la capilla. Al llegar la medianoche, se escuchó de nuevo, esta vez desde dentro. Aunque nadie había entrado en la voz, ya no era triste. Estaba furiosa. Era un canto distorsionado, con gritos entremezclados, palabras en un idioma que ninguno reconocía. Una mujer comenzó a sangrar por la nariz. Otro cayó de rodillas, llorando sin poder hablar. Fui a la sacristía, tomé el hisopo y comencé a rociar agua bendita por todo el lugar. Cuando lancé el agua hacia el altar, la última vela se apagó. En ese instante, el canto cesó por completo. Después de eso, cerramos la capilla por 2 semanas. Avisamos al obispo, quien envió a un sacerdote especializado en fenómenos paranormales. No encontró nada. No hubo signos de posesión, ni actividad demoníaca clara. Solo y un extraño olor a incienso antiguo que no pudimos identificar en una noche. Revisando los archivos de la parroquia, encontré una nota perdida entre los libros de 1926. Mencionaba a una joven novicia que fue ejecutada en secreto por soldados durante la Guerra Cristera. Dentro de esa misma capilla se decía que murió cantando un himno prohibido y que su cuerpo jamás fue recuperado. No puedo afirmar que sea ella quien canta durante las vigilias, pero desde aquel noviembre la capilla nunca volvió a ser la misma. Algunos aún escuchan su voz al pasar por fuera, especialmente cuando llueve. Y yo, cada vez que rezo solo en esa capilla, evito el último banco, porque siempre, sin falta, el aire ahí se vuelve más frío. Y a veces, entre el silencio, se escucha una nota, lejana, sostenida, temblorosa, como si alguien aún cantara desde algún lugar donde la oración ya no llega. Me llamo Padre Ernesto Arismendi. Sirvo como párroco en una comunidad rural en Navarra, al norte de España. Lo que voy a contar ocurrió hace 6 años, en una madrugada fría de otoño, y hasta hoy no he logrado olvidarlo ni entenderlo por completo. Nuestra parroquia se llama Santa María de los Dolores, y aunque pequeña, es muy antigua. Fue construida sobre los restos de un monasterio visigodo y siempre tuvo una reputación particular. La gente del pueblo cuenta historias, leyendas de cosas que se oyen o se ven,
pero yo nunca les presté mucha atención. Al menos no antes de aquella noche, era sábado. Me había quedado hasta tarde en la sacristía preparando materiales para la misa dominical. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuché 3 golpes suaves en la puerta principal del templo. Al principio pensé que era alguien del pueblo que necesitaba ayuda, como ya ha ocurrido otras veces. Tomé mi abrigo y abrí la puerta. Allí estaba una niña, no tendría más de 7 años, con el cabello mojado pegado a la cara, vestida con un camisón blanco y descalza. No dijo nada al principio, solo me miraba, o eso creí, porque cuando levantó un poco la cabeza, me di cuenta de que no tenía ojos. No estaban vendados, no estaban cerrados, simplemente no había nada, solo 2 cavidades oscuras, secas, que no sangraban. No sentí miedo inmediato, sentí compasión. Pensé que quizás había sufrido un accidente, que necesitaba ayuda. Le pregunté su nombre. No respondió en entonces, con una voz débil pero clara. Dijo algo que todavía me persigue. Quiero ser bautizada. Padre Naoran, antes de que vuelvan la invité a entrar. Con cautela, cerré la puerta detrás de ella y la llevé hacia la pila bautismal. Mientras caminábamos, noté que no dejaba huellas. El suelo estaba mojado por la lluvia, pero sus pies no marcaban nada. Preparé el agua bendita. Le pregunté quién era, dónde estaban sus padres. Solo respondió: no tengo padres. Los quito. Pero si me bautiza, ya no podrá tocar man. Su voz sonaba antigua, no como la de una niña real. No había emoción, no había urgencia, pero tampoco frialdad. Era como un eco de algo que había sido humano hace mucho tiempo. Cuando comencé a recitar la fórmula bautismal, el agua en la pila comenzó a vibrar, no a hervir, no a moverse por el aire. Vibraba como si un sonido muy profundo, inaudible para nosotros, estuviera resonando en su interior. Justo cuando dije su nombre, el que me inventé, porque ella nunca me lo dio, todas las velas del altar se apagaron al mismo tiempo, y, en ese instante, escuchamos un golpe seco, como si algo se hubiera estrellado contra la puerta de la iglesia con violencia. La niña se giró hacia el sonido, temblando. Luego volvió a mirarme, o intentó hacerlo, y dijo, casi llorando: ya viene, ya sabe que estoy aquí. Tome el hisopo. Mojé su frente con el agua bendita y completé la oración. En cuanto terminé, la temperatura de la iglesia cayó del cop. Mi aliento se volvió visible. Las paredes comenzaron a crujir. Algo más estaba ahí, pero entonces ella simplemente desapareció. No corrió, no caminó, solo. Tello de estar volví a encender las velas. Revisé cada rincón del templo. Afuera no había nadie, ni huellas, ni rastros de lluvia. Solo silencio absoluto, como si todo el mundo hubiese dejado de respirar por un segundo antes de esa noche. En cada misa, dejo una vela encendida cerca de la pila bautismal, y he notado que a veces, cuando estamos en silencio, una de esas velas se apaga sin explicación. No sé qué fue lo que bauticé aquella madrugada. No sé si era una niña perdida, alma errante, o algo más antiguo, que intentaba protegerse de algo aún peor. Solo sé que desde entonces nadie ha vuelto a tocar esa agua sin sentir un escalofrío. Y yo, cada vez que escucho golpes en la puerta, después de medianoche, me llamo Fray Daniel Luján. Soy franciscano desde hace 33 años y sirvo actualmente en una pequeña misión en el interior de California, en un pueblo llamado San Eloy. Lo que voy a contar sucedió durante la Semana Santa del año pasado, y aunque parezca increíble, tengo testigos, gente de fe que nunca había visto algo semejante. La misión San Eloy es modesta. Fue construida por los primeros misioneros españoles
hace más de 2 siglos. Uno de los elementos más antiguos del templo es una escultura de piedra ubicada en el jardín frontal. Representa a un ángel con las manos juntas en oración, los ojos cerrados y las alas plegadas. Es una talla rústica, puro poderosa. Siempre se dijo que ese ángel protegía el lugar. En cada Semana Santa hacemos una vigilia de 3 días, donde los fieles se turnan para rezar y reflexionar en silencio junto al altar. La noche del Jueves Santo, mientras me preparaba para salir al patio tras la misa, una mujer mayor, la señora Peña, vino corriendo desde afuera, visiblemente alterada. Tenía las manos temblorosas y los ojos desorbitados. Me dijo: «Padre, el ángel está llorando, pero no es agua, es algo negro». Muy negro. Al principio pensé que se trataba de suciedad, humedad o alguna mancha por el clima, pero al salir con mi linterna y acercarme a la escultura, me congelé. Desde los ojos cerrados de la figura, 2 líneas oscuras bajaban por las mejillas de piedra. Eran densas, brillantes, como petróleo, pero más espeso. Toqué el líquido con un pañuelo y percibí un olor intenso, casi nauseabundo, como a sangre podrida mezclada con cera quemada. Intentamos limpiar las lágrimas, pero no se detenían. Bajaban lentamente, una tras otra, como si el ángel estuviera realmente llorando. Llamé a los otros frailes y algunos fieles para que vieran por sí mismos. Nadie supo qué decir. Todos rezamos un rosario completo esa noche, alrededor de la estatua, pidiendo protección e iluminación, pero lo peor aún no había comenzado al día siguiente. Viernes Santo. La misa se celebró con normalidad, pero durante la procesión del Vía Crucis, cuando pasamos frente al ángel, varias personas, incluido un joven seminarista, afirmaron haber visto que la escultura abrió brevemente los ojos. Yo no lo vi, pero juro por Dios que sentí algo, como si nos observaran. Como si esa piedra ya no fuera solo piedra. Esa noche comenzaron los sueños. Varios miembros de la comunidad, yo incluido, soñamos con el mismo lugar, en un desierto oscuro, sin luna ni estrellas, donde el ángel caminaba. Sin alas, tenía las cuencas vacías, y de sus ojos salía ese mismo líquido negro. En él extendía la mano hacia nosotros y decía una sola palabra: «Han caído». El sábado de gloria decidimos cubrir la estatua con un paño blanco, pero al amanecer del domingo el paño estaba en el suelo, completamente empapado de esa sustancia negra. La piedra había comenzado a agrietarse, y al pie de la escultura, alguien o algo había escrito con ceniza una frase que no entendimos de inmediato: «A la última lágrima será para el templo». Desde entonces sellamos el jardín. El ángel fue trasladado al sótano de la misión, encerrado detrás de una reja de hierro. Las lágrimas se detuvieron, pero el aire allí dentro es irrespirable. Nadie quiere entrar en la diócesis. Mandó investigar, pero los informes oficiales no mencionan nada fuera de lo normal. Solo nosotros, los que lo vivimos, sabemos lo que pasó realmente. Y sabemos que esa escultura ya no es solo piedra. Desde aquella Semana Santa, cada año, justo a las 3 de la madrugada del Viernes Santo, una nueva lágrima aparece cada vez es más espesa. Me llamo Padre Julián Moreno. Sirvo como párroco en una iglesia antigua de Chihuahua, México, desde hace más de 16 años. He visto cosas que pocos creerían, pero nada se compara con lo que ocurrió hace 2 años, durante la CURESMA.L. Parroquia San Vicente de Paul fue fundada a finales del siglo XIX y conserva muchas de sus estructuras originales, incluido el confesionario principal. Es una pieza de madera maciza oscura con tallados góticos. Siempre me resultó imponente
pero nunca inquietante. Hasta aquel día era un martes por la tarde. La iglesia estaba vacía. Como casi siempre a esa hora, entró un hombre de aspecto cansado, unos 40 años, barba descuidada, ropa gastada. Se persignó con torpeza y me pidió confesión. Asentí con la cabeza y entramos al confesionario. Ann comenzó a hablar, pero su voz era extrañamente familiar. Describía pecados que me estremecieron, traiciones, pensamientos blasfemos, crueldad sin razón, pero lo más inquietante fue cuando relató un episodio muy concreto, algo que yo sabía, solo yo había vivido. Era un pecado mío, un acto de soberbia cometido cuando era joven, en el seminario, del que jamás hablé con nadie. Me quedé en silencio, helado. Pensé que quizás alguien me estaba haciendo una broma de mal gusto, aunque era absurdo. Me asomé por la rejilla y no había nadie del otro lado. El compartimento estaba completamente vacío. Me levanté bruscamente. Abrí la puerta lateral del confesionario. Vacío, pero el aire dentro del confesionario se sentía denso, casi vivo. Olía a incienso rancio y a humedad vieja. Salí temblando. Cerré la iglesia antes de tiempo y no dije nada a nadie. Al día siguiente volví al templo. Evité el confesionario todo lo posible, pero al final del día me vi obligado a atender a otro penitente, una mujer mayor. Mientras hablaba, sus palabras se transformaron en otra cosa. Comenzó a describir una escena de mi adolescencia, una discusión violenta con mi madre antes de que ella muriera. Otro episodio vergonzoso, otro pecado que nunca confesé. De nuevo, cuando miré, la mujer ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Empecé a notar que el confesionario me devolvía algo cada vez que lo usaba. Ya no eran palabras, eran imágenes, visiones breves, destellos de mi propio rostro, joven, actuando con rabia, con desprecio, con miedo. Me mostraba exactamente lo que más me avergonzaba, lo que había enterrado durante años bajo la rutina del sacerdocio. En una noche, decidí enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Entré al confesionario a oscuras, sin nadie más en la iglesia. Me arrodillé y recité la oración de exorcismo en voz baja. Fue entonces cuando escuché algo que jamás podré olvidar. En una voz idéntica a la mía, pero con tono burlón, susurró desde la rejilla: ¿cómo puedes perdonar si tú mismo no has sido perdonado? La puerta del confesionario se cerró. Sentí que el aire se iba, que algo invisible me oprimía el pecho. Comencé a rezar el Padre Nuestro entre lágrimas, hasta que finalmente la puerta se abrió de golpe y caí al suelo, jadeando. Desde entonces, nadie se ha confesado. Cubrí el confesionario con una tela negra y lo clausuré con cadenas. Pero algunas noches, cuando entro a la iglesia a revisar que todo esté en orden, veo la tela moverse y a veces, muy brevemente, escucho una voz desde dentro susurrando cosas que solo yo he ni pensado en quemarlo, pero algo me detiene. Tal vez porque en el fondo sé que no es el confesionario el que está maldito, soy yo. Me llamo Padre Eloy Gutiérrez. Soy sacerdote desde hace 34 años. Y lo que voy a contar ocurrió en una antigua iglesia del norte de España, en la provincia de Burgos. En la parroquia de San Gregorio es un templo pequeño, de piedra envejecida, rodeado por un pueblo que ha ido quedando vacío con el paso del tiempo. Durante años estuvo casi en abandono, hasta que una donación permitió iniciar trabajos de restauración, especialmente en el altar mayor, que tenía graves daños por humedad. Fue durante ese proceso que algo completamente inesperado salió a la luz. A los obreros, al desmontar una parte del retablo, encontraron una urna de cristal oculta detrás de una pared falsa. Dentro de ella yacía el cuerpo de un hombre vestido con hábito franciscano
Anne estaba intacto. No mostraba signos de descomposición. Su rostro sereno, sus manos cruzadas, la piel sin rastro de podredumbre. Parecía dormido. No había ninguna inscripción, ningún nombre, solo una cruz de madera sobre su pecho. Busqué en los archivos parroquiales y diocesanos y lo único que encontramos fue una nota escrita en latín, fechada en 1794, que decía: aquí descansa el siervo que no debe ser perturbado hasta el día del juicio. Nada más decidimos dejar la urna sobre el altar mientras consultábamos con la diócesis. Durante los primeros 2 días no ocurrió nada fuera de lo normal, más allá de la incomodidad natural que produce tener un cuerpo frente al sagrario. Pero en la tercera noche, todo cambió. Uno de los restauradores, un hombre que había trabajado en muchas iglesias antiguas, entró en la casa parroquial al borde de un ataque. Me dijo que mientras revisaba unas medidas cerca del altar, escuchó un susurro muy bajo, como si alguien exhalara dentro del templo, y que, al volverse hacia la urna, vio algo que lo dejó paralizado. Los ojos del cadáver estaban abiertos. Fui con él inmediatamente. Cuando llegamos, la urna estaba en su lugar, cerrada, pero sí, los ojos estaban abiertos, completamente negros, sin brillo, sin vida, pero claramente abiertos. Recé en voz alta. El restaurador se negó a volver a entrar al templo. Al día siguiente, informamos al obispado y enviaron 2 representantes. Cuando llegaron, los ojos estaban cerrados otra vez. Dijeron que tal vez había sido una alucinación provocada por el cansancio. Pero lo que pasó después ya no pudo explicarse tan fácilmente. Una de las religiosas del pueblo, que ayudaba con la limpieza de la iglesia, dijo que al pasar junto a la urna, sintió como si alguien la mirara fijamente. Al acercarse, aseguró que el cuerpo respiró. No gritó, no se desmayó, solo se quedó ahí, en silencio, observando, y notó cómo el pecho del cuerpo se elevaba ligeramente, como si tomara aire. Esa misma noche, uno de los seminaristas que dormía en una sala cercana a la sacristía escuchó un golpe seco. Cuando fue a revisar, la tapa de la urna estaba desplazada, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. No había señales de que hubiera entrado nadie. Todo estaba intacto. Salvo eso, el obispo ordenó que el cuerpo fuera sellado nuevamente y enterrado debajo del altar en una cripta improvisada. Durante la ceremonia yo mismo rocié agua bendita y recé las oraciones del ritual de exorcismo por precaución. Cuando la urna fue cubierta por la losa de concreto, ocurrió lo último. Uno de los obreros que colocaba el cemento juró que, en el último segundo antes de taparla por completo, el cuerpo volvió a abrir los ojos y lo miró directamente. Desde ese día, nadie entra solo a esa iglesia. Algunas velas se encienden solas durante la madrugada, y la cruz de madera que descansaba sobre el pecho del cuerpo, ahora colgada junto al altar, cruje cada vez que alguien miente en su confesión. No sabemos quién era ese hombre, ni por qué estaba oculto ahí. Solo sé que nunca debimos haberlo despertado. Me llamo Padre Ramón Salvatierra. Soy sacerdote en una pequeña comunidad rural de Luisiana, Estados Unidos, y lo que voy a contar ocurrió hace apenas 3 años. En una mañana sofocante de verano, nuestra iglesia, consagrada a San Agustín, es una de las más antiguas de la región. Fue fundada por misioneros franceses en el siglo XIX, y desde entonces ha conservado muchas de sus reliquias originales, entre ellas un pequeño relicario de plata que, según los registros, contenía un fragmento óseo de un mártir desconocido, traído desde Europa. En el relicario había estado guardado en la sacristía por años, cubierto de polvo y sin uso litúrgico, hasta que decidimos restaurarlo como parte de una exposición sobre la historia de la parroquia. Un orfebre local lo limpió, le devolvió su brillo
y nosotros lo colocamos dentro de una vitrina cerca del altar, rodeado de velas. En la mañana en que fue expuesto por primera vez, ocurrió algo que ningún feligrés, ni yo, olvidará jamás. Todo comenzó con un zumbido. Primero fue suave, casi imperceptible. Pensé que era una abeja atrapada entre las bancas, pero en cuestión de minutos, el sonido se volvió más fuerte, más insistente, hasta que las vi en moscas, en decenas, luego cientos. Llegaban por las ventanas, por debajo de las puertas, por cada grieta posible. En menos de una hora, el interior de la iglesia estaba cubierto de ellas. Se posaban en las imágenes sagradas, en los bancos, en las paredes, pero sobre todo, en la vitrina del relicario. Nunca había visto nada igual. No era una simple plaga, era una invasión. Intentamos espantarlas, pero era inútil. Algunas personas empezaron a vomitar por el hedor. Era como si el aire mismo se hubiera podrido en un olor ácido, mezclado con algo que no puedo describir, algo que no pertenece a este mundo. Decidí cerrar la iglesia y rociar todo con agua bendita. Las moscas, lejos de huir, se arremolinaban con más fuerza en torno al relicario. Parecían atraídas por él, como si emanara algo, una energía, una llamada. Llamé a la diócesis. Me dijeron que probablemente era una coincidencia, que podría haber una fuente de basura cerca, pero no era eso. Lo sabíamos, el fenómeno era puntual, localizado, casi inteligente. Esa misma noche, regresé solo, me armé de valor y abrí la vitrina. El relicario, brillante horas antes, ahora estaba cubierto de una sustancia oscura, viscosa, como si algo hubiera sudado desde dentro. Las moscas cubrían completamente la superficie. Intenté rezar, pero al pronunciar el nombre de Cristo, las velas se apagaron. Todas al mismo tiempo, en la oscuridad, escuché un susurro. No sé si venía de dentro del relicario o de mi propia cabeza. Solo recuerdo una palabra, pronunciada en un idioma que no reconocí, pero que entendí en el alma: devuélvelo. La mañana siguiente, decidimos sacar el relicario de la iglesia y enterrarlo en el cementerio parroquial, lejos de cualquier edificación. Lo hicimos en silencio, sin ceremonia. Desde entonces, no volvió a entrar ni una sola mosca en el templo. Lo que más me inquieta no es lo que pasó con las moscas, ni el hedor, ni la oscuridad. Es el hecho de que, según el orfebre que lo limpió, el relicario estaba vacío. No había ningún hueso dentro, solo metalen. Y sin embargo, algo lo habitaba. Me llamo Padre Elías Moreno. Soy sacerdote desde hace 34 años y sirvo en una parroquia rural a las afueras de Valladolid, España. A lo largo de mi ministerio he enfrentado muchas situaciones difíciles: a muerte, dolor, exorcismos fallidos, gente rota por el pecado. Pero lo que viví una noche en nuestro cementerio parroquial me sigue quitando el sueño. Todo comenzó con el fallecimiento de una mujer muy conocida en la comunidad. Doña Lorenza del Olmón tenía 86 años y era, sin exagerar, la feligresa más devota que he conocido. Asistía a misa diaria, rezaba el rosario en voz alta desde la primera fila y jamás faltaba a las vigilias. Nunca se casó ni tuvo familia. Su única entrega fue a Dios. Murió en paz, dormida en su cama con un rosario entre las manos. Su funeral fue sencillo y hermoso. Ella misma había dejado instrucciones. Quería ser enterrada en una tumba nueva, junto al muro norte del cementerio, el más antiguo y menos visitado. A la sepultura se selló el mismo día después del responso. Todo parecía haber concluido. Hasta esa misma noche, alrededor de las 2 de la madrugada, uno de los monaguillos del convento, un joven de 17 años, vino corriendo a tocar la puerta de mi habitación. Estaba pálido, con los ojos abiertos. «¿Cómo, Plato?», me dijo que desde su ventana había escuchado claramente una voz rezando el rosario. Desde el cementerio fui con él, algo molesto al principio. Pensé que tal vez era el viento,
o alguna vieja grabación en un teléfono. Pero en cuanto salimos al patio trasero y nos acercamos a la reja de hierro, lo escuchamos los dos. Una voz femenina a mayor en Claran Santa María. Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi sangre celo. No era una ilusión. La voz salía del fondo del cementerio, exactamente del rincón donde habíamos enterrado a Lorenzan. Avancé solo, cruzando entre las lápidas, temblando, y cuanto más me acercaba a su tumba recién sellada, más nítido era el rezo. No cesaban a misterios dolorosos, gloriosos, luminosos, una tras otra. La voz salía desde debajo de la tierra. No había duda. Me arrodillé junto a la lápida. Puse mi oído contra el mármol aún tibio del día anterior y escuché como si estuviera viva allí abajo. No supe qué hacer. No había gritos ni golpes, solo oración, ni una palabra fuera de lugar, ni una súplica, nada que indicara sufrimiento. Era devoción pura y constante, perturbadoramente serena. Regresé al convento y recé toda la noche, incapaz de dormir. Al día siguiente revisamos la tumba. No había signos de que se hubiese abierto, movido, ni el más mínimo resquicio de aire o espacio por donde una voz pudiera escapar. Pero esa noche, a la misma hora, volvió a escucharse. Y la siguiente, durante 9 noches consecutivas. Siempre el rosario completo, siempre desde la misma tumba, hasta que, en la 10ª noche, ya no se escuchó nada más. Una de las ancianas del pueblo, que conocía muy bien a Lorenza, me dijo algo que me cuesta olvidar. Ella decía que su alma no descansaría hasta terminar el último rosario que le quedaba pendiente. No sé si lo que escuchamos fue un milagro, un castigo o una promesa cumplida. Solo sé que, desde entonces, evito pasar por esa parte del cementerio después del anochecer, porque si Dios permite que ciertas almas recen desde la tumba, es porque todavía tienen algo que decirle.